Hola a todos, les habla su profesor Guillermo Marcangelo, espero que todos se encuentren muy bien. Esta es una nueva lección online. En el día de hoy, el tema en el que nos vamos a ocupar es el presente simple, present simple. Vamos a ver los usos y la estructura de este tiempo que es uno de los más usados en el idioma inglés. Bueno, comencemos por los usos del presente simple. El presente simple se utiliza para hablar sobre acciones habituales, habitual actions, lo que nosotros llamaríamos rutina. Por ejemplo, dice I get up early every day, o sea, me levanto temprano todos los días. Es algo que sucede regularmente. También lo podemos usar para referirnos a situaciones permanentes, algo que va a durar por un largo tiempo, algo que es más duradero. Por ejemplo, I live in a small city. Ahí lo que quiere decir es yo vivo en una pequeña ciudad. Un uso muy frecuente también es el de los hechos de la naturaleza o los hechos científicos. El presente simple justamente se usa para hablar sobre eso. En el ejemplo dice water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a los 100 grados centígrados o Celsius. Por supuesto es algo que es un hecho científico, por eso vamos a utilizar el presente simple. Bien, ahora veamos cómo funciona el presente simple cuando hablamos de estructuras afirmativas, o sea, oraciones afirmativas. Como verán en el caso de el presente simple en la forma de I, you, they, we en la afirmación es bastante sencillo. Lo único que hacemos es colocar el verbo en infinitivo, o sea, no le agregamos nada. Si estamos trabajando con el verbo work, justamente el verbo trabajar, bueno, lo que vamos a hacer es poner primero el sujeto, I, en este caso, y después el verbo. I work hard. Yo trabajo mucho, trabajo duro. Ahora, en el caso de he, she, it, tenemos que proveer otros cambios porque el verbo va a sufrir modificaciones de acuerdo a la terminación. Por ejemplo, si tenemos sujeto he, she, it, a la mayoría de los verbos le tenemos que agregar ese. Por ejemplo, decimos she works hard. Ven que el verbo work lleva ese. Ahora, ¿cuáles son esos verbos que no van a llevar ese? Y sí van a llevar otro cambio que es es. Aquellos verbos que terminan en s, sh, ch, xz u o son los que van a agregar es para poder pronunciarlos correctamente. Entonces, por ejemplo, el verbo watch, mirar televisión, por ejemplo, watch TV, ese verbo va a llevar es para poder pronunciar watches. He watches TV all day. Otro cambio que tengo que tener en cuenta es que cuando un verbo termina en consonante más y, se quita la consonante, o sea, la y, perdón, se quita la y y se le agrega ies. Por ejemplo, dice Tom studies at university. Cuidado que esto sucede solamente cuando el sujeto es he, she, it, en la afirmación del presente simple y tenemos que tener consonante más y. No sucede cuando hay vocal más y. Por ejemplo, en el caso del verbo play, si tuviéramos un sujeto he, she, it, le agregaríamos solamente la S. Bueno, pasemos ahora a la negación del presente simple, que es mucho más sencilla que la afirmación. Simplemente tenemos que usar dos verbos auxiliares, don't y doesn't. Cuando usamos don't, cuando el sujeto es I, you, they, we, colocamos don't. Y el verbo va a quedar exactamente igual sin agregarle nada. Por ejemplo, si queremos decir nosotros no estudiamos francés en la escuela, lo diríamos we don't study French at school. En el caso de he, she, it, no usamos don't, usamos doesn't, y como doesn't ya tiene ese, justamente no le vamos a agregar ese al verbo. Va a quedar en infinitivo. Nos va a quedar una oración, por ejemplo, she doesn't o Steve, o he, en este caso sería Steve, he doesn't live in London. Bueno, llegamos así a la estructura interrogativa del presente simple. Es muy sencillo, solamente tenemos que colocar al principio, si es una pregunta de las que se llaman yes, no questions, de sí o no, colocamos primero el auxiliar. Si el sujeto es I, you, they, we, vamos a colocar do. Y el verbo no va a llevar ningún cambio. Por ejemplo, si yo quiero preguntarle si le gusta el café, do you like coffee? Yes, I do, no, I don't. Como ven, como empezó la pregunta, termina. Do termina con do o don't. En el caso de he, she, it, ya no usamos más do, usamos does, más el verbo en infinitivo. En el ejemplo dice, does John live in London? O sea, si él vive en Londres, y como por supuesto empezamos con does, terminamos con does, o la negación doesn't. Yes, he does, no, he doesn't. Una aclaración sobre qué pasa cuando una pregunta lleva una palabra interrogativa, o sea, where, what, when, si queremos decir dónde, qué, cuándo. Bueno, en esos casos vamos a poner primero la palabra interrogativa. Cuidado que esa palabra interrogativa a veces puede tener más de una palabra, puede ser how many,
Y en cuyo caso si usamos how many va a ser how many books, how many CDs, ahí va a ir el sustantivo y después recién va a ir do o das. O por ejemplo preguntas como what kind of music, puede ser largo la introducción y después recién va a ir el auxiliar. ¿Qué tipo de música te gusta? What kind of music do you like? En el ejemplo tenemos entonces que una pregunta va a ser palabra interrogativa, más do o das, más sujeto, más verbo en infinitivo. Por supuesto, si usamos el sujeto I, you, they, we, do. Si usamos he, she, does. Como en el ejemplo. En el ejemplo dice where do you live? Usé do. ¿Por qué? Porque tengo you como sujeto. ¿Dónde vivís? Y en la respuesta voy a dar información. No voy a contestar yes o no. I live in Argentina. Acá tenemos expresiones para tener en cuenta en el uso del presente simple. Es muy común usar adverbios de frecuencia. Un adverbio de frecuencia es una palabra que me dice, como le dice el nombre, con qué frecuencia realizo una acción. Por eso usamos always, que quiere decir siempre, usually, generalmente, often, a menudo, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca y never, nunca. La posición de los adverbios de frecuencia va a cambiar de acuerdo al verbo que usamos. Si usamos el verbo to be, van a ir a la derecha del verbo to be. Si usamos otro verbo, no, van a ir a la izquierda del verbo principal. Pero eso es un tema que vamos a ver en la próxima lección. También podemos usar frases adverbiales como once a week, a month or a year. Once quiere decir una vez, a la semana, al mes, al año. Twice, dos veces, a la semana, al mes, al año. Y si son tres veces o más, decimos three times, a week, a month, a year. También podemos utilizar frases con la palabra every. Every day, por ejemplo, quiere decir todos los días. Every week, todas las semanas. Estas frases, las frases adverbiales, las que están al final, se usan o se utilizan al final de la oración. Bueno, así llegamos al final de esta lección. Lo que hay que recordar es que el presente simple se refiere a una acción habitual, una rutina, lo que hacemos regularmente. Puede ser todos los días o no tan asiduamente. Ahora, también se puede referir a situaciones que duran durante un tiempo prolongado, como vivir en un lugar, por ejemplo. También no hay que olvidarse que se puede usar para hechos científicos. Bueno, espero que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, me contactan y me preguntan. Y espero que todo siga muy bien. Cuídense. Nos vemos en la próxima lección. Bye bye.